Amigos, el legítimo sentimiento de reivindicación marítima que tenemos todos los bolivianos siempre ha sido utilizado demagógicamente por todos los gobiernos de ayer y hoy como parte de un circo distractivo o campaña política. Todos los partidos o políticos que han llegado al poder siempre se han autoproclamado campeones de la recuperación del mar, pero también han terminado como vulgares demagogos. Recordemos en su momento el dictador Hugo Banzer Suárez con el famoso abrazo de charaña con su similar dictador de Chile, Augusto Pinochet. En aquel 1975, Banzer organizó el doble de farándula y circo de lo que hoy está organizando Evo Morales bajo el pretexto de la demanda en La Haya. Y así podemos ir mencionando, pasando por el mono Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz, Carlos Mesa y otros. Pero el hecho es de que todos estos politiqueros que han llegado al poder han utilizado el tema del mar para desviar los cuestionamientos a sus nefastas políticas y acciones, que a título de unidad quieren que perdonemos todos sus abusos, su corrupción, su incapacidad además para resolver los problemas. Por ejemplo, en 1975, como les decía, Banzer, bajo el pretexto del mar, pidió que los bolivianos socapen su dictadura y sus matanzas. Ahora lo mismo hace el actual gobierno, donde nos dicen que con la perpetuación de Evo Morales en el poder se va a garantizar la recuperación del mar. Todos son una punta de mamones. Miren, a mí me gusta decir las cosas sin miedo, le duela a quien le duela, porque estoy convencido de lo que digo. El tiempo siempre me ha dado la razón de todo lo que decía cuando estuve como dirigente universitario. Miren, la demanda marítima que ha presentado el gobierno del MAS en La Haya ya tiene un resultado cantado. ¿Cuál es? El resultado va a decir que los gobiernos de Bolivia y Chile se sienten a dialogar de buena fe, algo que ya hemos venido haciendo hace 100 años, por lo tanto no habrá novedad alguna en que nos sentemos otros 100 años. Además, si ustedes revisan un poco o leen la demanda marítima de los masistas que han presentado, es tan pobre que han retrocedido con respecto a otros planteamientos anteriores, donde se pedía la devolución de parte de los territorios que fueron quitados a Bolivia. La demanda de los masistas se limita a pedir que La Haya recomiende que Bolivia y Chile se sienten a dialogar. ¿Qué novedad va a haber en eso? Nada. Por sentido común, La Haya va a decir dialoguen, no va a decir peléense o entren en guerra. Sentido lógico, señores. Por eso el fallo ya está cantado. Nos podemos seguir sentando 1000 años más, pero la cosa es que La Haya, la Corte Internacional de Justicia, no va a obligar a que Chile ceda territorios. Reitero, para que quede clarito, el fallo de La Haya que están esperando los masistas y su demagogia simplemente va a decir: Chile y Bolivia, gobiernos ambos, siéntense a dialogar, así sea otros 100 años más. Eso va a ser, señores. Pero eso sí, los masistas van a querer hacer feriado nacional por su demagogia. Y acuérdense de este video, de lo que estoy diciendo: de aquí a 5, 10, 20 años, el diálogo seguirá siendo interminable. Ahora, ¿cuáles serían las únicas posibilidades de que el pueblo boliviano tenga acceso soberano al mar? La demanda masista es un mame, no sirve para un carajo, más que para seguir despilfarrando los recursos, pagando a bogánsters internacionales y a los famosos voceros como Carlos Mesa. Una posibilidad sería la guerra, para lo cual Bolivia no está preparada bélicamente. La segunda, que la veo como la única viable, que es
la solidaridad entre pueblos oprimidos de Chile y Bolivia. No pocas veces el el verdadero pueblo chileno ha demostrado su disposición a cederle el anhelado acceso soberano al mar. Los cabrones que siempre se han opuesto han sido los gobiernos oligarcas que a su turno han gobernado Chile, que al igual que los gobiernos mamones de Bolivia han utilizado políticamente el tema para exacerbar los chauvinismos reaccionarios, tanto en Chile como en Bolivia. Señores, el pueblo boliviano tendrá acceso soberano al mar solo en la medida de que en Chile se dé un gobierno revolucionario que exprese los intereses de una mayoría chilena oprimida y pobre que tiene amplia solidaridad con el pueblo boliviano. No pocas veces se ha demostrado aquello. Y claro, también en Bolivia tendría que haber un gobierno revolucionario, no la piltrafa de impostura socialista que es el gobierno de Evo Morales. Estoy hablando de la unidad de pueblos y naciones que tienen que liberarse de sus gobiernos que gobiernan solo para enriquecerse ellos mismos y a sus cúpulas, tanto en Chile como en Bolivia. Gobiernos que cuando les conviene utilizan el chauvinismo nacional solo para sus asquerosos fines politiqueros. Reitero, la solidaridad entre dos pueblos, chileno y boliviano, con gobiernos revolucionarios, es la única posibilidad de que los bolivianos tengamos acceso soberano al mar. Puede sonar muy lejano, pero es la única posibilidad. Lo otro es puro engaño y vender falsas ilusiones al pueblo boliviano. Y de esto saben Carlos Mesa y los opositores parlamentarios, pero no lo dicen. Por politiqueros y oportunistas se suman a la farándula del gobierno. Yo no, señores. Para finalizar, amigos, a continuación les dejo con un video donde ya el año 2015, cuando estuve como dirigente de la FUL, hicimos algunos apuntes sobre este tema, donde también fue entrevistado el profesor Miguel Lora, reconocido dirigente del magisterio boliviano. Un fragmento del espacio o programa televisivo que teníamos en Canal 11 Televisión Universitaria. A continuación nos vamos a referir un poco a la noticia que ha sido masivamente amplificada por los medios de comunicación, con transmisiones en vivo incluso, que tiene que ver con este fallo que se ha dado en la Corte Internacional de La Haya con respecto a la demanda marítima planteada por el gobierno boliviano y el conflicto que tenemos con la República de Chile sobre el acceso soberano a las costas del Pacífico, o acceso al mar, como algunos lo llaman. La Corte Internacional de La Haya se ha declarado competente para poder analizar este problema que existe entre Bolivia y Chile. Y naturalmente, todo el show, toda la campaña mediática, la exageración del gobierno, el uso demagógico de este tema, ha hecho que aflore sentimientos legítimos de los bolivianos, este sentimiento de reivindicación marítima que nos han nutrido a la población desde que estuvimos en escuela, secundaria, y naturalmente que hay entre los bolivianos este anhelo de recuperar el mar para Bolivia. Y este sentimiento legítimo que existe entre los bolivianos siempre ha sido utilizado por los gobiernos que han pasado por la historia de este país como un mecanismo de distracción, como un mecanismo para hacer olvidar los problemas internos en Bolivia o las necesidades no atendidas por los gobiernos. Recordemos en los años 70, 1975, el dictador Hugo Banzer Suárez, para hacer que la población tolere su gobierno dictatorial,
se dio el famoso abrazo de charaña con el dictador, su similar, Augusto Pinochet, presidente de facto en aquel entonces de la República de Chile. Y seguramente aquel año 1975, al igual que hoy, los bolivianos vieron muy cerca la posibilidad de tener una salida a las costas del Pacífico. Y así, si revisamos un poco la historia, todos los gobiernos han utilizado este tema para despertar los sentimientos bolivianos y hacer que se perdonen muchas cosas a los gobiernos a título de la unidad nacional, y que todos deberíamos volcarnos a apoyar al gobierno porque estaba luchando por recuperar el mar. Y hoy algo similar ocurre, porque el gobierno del MAS hace un uso exagerado de este sentimiento boliviano que desemboca en la demagogia extrema del gobierno, a tal punto que algunos agentes del MAS se han atrevido a decir que estamos a un paso de lograr la salida soberana al mar. Incluso algunos han ido mucho más allá. Informaban de que en las costas del Pacífico se estaban izando banderas negras como señal de derrota de los chilenos. En fin, exageración total y una campaña mediática sin precedentes. Mientras eso hace el gobierno, una demagogia extrema, ¿qué hace la oposición de derecha? Sumándose en coro. Ahí veíamos también la palabra del señor Rubén Costas junto al señor José María Lees, esta oposición de derecha que se ha sumado en coro. Incluso han ido mucho más allá, proponer de que el 24 de septiembre se declare feriado nacional porque la Corte había fallado en favor de Bolivia. Por favor, no podemos engañar al pueblo boliviano. A lo mucho que ha fallado la Corte es a declararse competente para poder analizar este caso. En ningún momento ha dicho la Corte que Bolivia ya tiene mar o que en próximos meses, años, vamos a tener acceso soberano. De antemano queremos advertir nosotros, aunque a muchos no les gusta las cosas claras que decimos. Si en algún momento va a fallar la Corte, va a ser en sentido de recomendar que los gobiernos de Chile y Bolivia se sienten a negociar. Y ya sabemos, estas N negociaciones que han pasado por la historia de estos dos países siempre han terminado en fracaso. Por lo tanto, seguramente vamos a seguir escuchando este tipo de demagogias un par de décadas, 4 décadas o de repente otros 100 años. Porque creemos que Chile, tal cual ya lo han manifestado, no van a ceder 1 milímetro de su territorio. Cuando Banzer y Pinochet se daban el abrazo de charaña, se planteaba una especie de canje, un pedazo de tierra que nos permita trazar un caminito a las costas del Pacífico y a cambio que Bolivia ceda parte de los territorios del Lipes. Solo en esas condiciones hubo acercamiento. Y obviamente aquello terminó en fracaso porque toda demagogia, todo show mediático tiene patas cortas. Y es lo que le espera a este show mediático que está haciendo el gobierno del MAS. Nosotros somos claros en decirles a la población: Bolivia tiene únicamente 2 posibilidades de tener acceso soberano al mar. Sé que a muchos no les gusta lo que estamos diciendo, pero nos caracterizamos por decir la verdad y no creer en imposturas y engaños, porque sabemos revisar la historia y hemos vivido en la experiencia de nuestro país lo que significa usar el problema marítimo.
Pero como nos gusta decir las cosas claras, lo decimos. Una posibilidad de que Bolivia tenga acceso soberano al mar o recupere sus costas es la vía de la guerra. Y creo que eso hoy es inviable por toda la carrera armamentista que ha llevado adelante Chile en los últimos años y que además mantiene sus relaciones con transnacionales inglesas que le dan bastante respaldo al gobierno chileno para preservar esa parte de los territorios quitados a Bolivia. Por lo tanto, esta vía, que seguramente podría ser posible en el marco de un potenciamiento económico de nuestro país, cosa que no existe porque la tal bonanza económica de este gobierno es puro show, es puro bravuconada, no tenemos posibilidad de enfrentar un conflicto bélico con Chile para recuperar nuestros territorios. La otra vía que nosotros ciframos como única esperanza, aunque a muchos les parezca utópico, es por la vía que un día pregonó Bolívar, Sucre, que se trata de que Sudamérica, Latinoamérica, sea la patria grande, que exista la integración de los pueblos oprimidos de Chile, Bolivia, Perú, y en el marco de esa integración de los pueblos oprimidos exista la solidaridad de los hermanos de clase, solidaridad entre pueblos oprimidos de Chile y Bolivia. Ahí vamos a llegar a las costas del Pacífico. Mientras tanto, vía demanda ante la Corte de La Haya, o estas medidas que solamente son demagógicas, vamos a seguir décadas en lo mismo. Seguramente a nosotros el tiempo nos va a dar la razón. De aquí a 10, 20, 30 años se acordarán algunos de lo que les estamos diciendo, pero esa es nuestra palabra. Y finalmente les pedimos a la gente del gobierno: no hagan uso extremo de este sentimiento legítimo de los bolivianos para su campaña electoral. Ya andan diciendo de que ahora solamente este gobierno va a poder garantizar salida soberana al mar, por tanto Evo debe ser reelegido. ¿Qué diferencia hay con otros gobiernos del pasado que hicieron lo mismo, demagogia extrema con el sentimiento de los bolivianos? Más adelante vamos a referirnos a este tema de la reelección, pero esa es nuestra posición, nuestra palabra con referencia a este problema marítimo. Tenemos que preguntarnos si este problema del fallo de la Corte Internacional de Justicia va a ser un factor distorsionante en el desarrollo de la situación política boliviana. Es importante hacer un análisis. El gobierno, de manera voluntaria, de manera premeditada, de manera estudiada, ha querido concentrar en La Haya toda la atención de los bolivianos, primero para echarle una cortina de humo, ¿no?, a su tremendo fracaso en el referéndum autonómico. La población sabe que en los 5 departamentos Evo Morales ha recibido un revés. El voto al no ha ganado de manera contundente. Tenía repercusiones muy directas sobre las pretensiones del gobierno para lograr la reelección el 2019. Entonces el gobierno ha utilizado muy bien este problema del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en La Haya para usar como cortina de humo y tapar aquel problema, ¿no?, poniendo en primer plano una ilusión. La ilusión que consiste en hacer creer a los bolivianos
que el fallo de La Haya, ¿no?, nos aproxima al mar. Poco falta que digan que prácticamente estamos en la recta final para llegar al Pacífico, que esa es una gran impostura. La misma presidenta chilena se ha encargado en decir que el gobierno boliviano no gana nada con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Evidentemente, ¿qué está pidiendo el gobierno boliviano? Que la Corte facilite la posibilidad de que Chile y Bolivia se sienten en una negociación de buena fe para poder discutir la salida soberana al Océano Pacífico. O sea que lo que está pidiendo Bolivia es simplemente que La Haya posibilite que Chile acepte negociar con Bolivia. La Corte ha dicho que se siente competente para hacer ese trabajo, porque la Corte no va a dirimir si Bolivia vuelve o no al Pacífico. Eso se va a decidir supuestamente en esas futuras conversaciones que se harán de buena fe. Los chilenos han anticipado de que ellos, por su constitución, por sus leyes, no cederán 1 milímetro de su territorio a Bolivia. Ese es un anticipo de que esas negociaciones no tienen ningún porvenir. Ahora, ¿qué es lo que busca el gobierno? Con toda esta campaña publicitaria, ha movilizado a los estudiantes de secundaria, de primaria a las calles, ha movilizado a los empleados públicos, ha movilizado a la CONALCAM y a los sinvergüenzas encaramados en la COP, a todos ellos, ¿no? Y ha organizado toda una farándula una vez que se ha conocido el pronunciamiento de la Corte, ¿no? Se lo ve a García Linera, a Morales bailando en fiestas populares. Lo que está buscando el gobierno es crear un estado de chauvinismo en torno a este problema del mar. Chauvinismo que pretende ser capitalizado inmediatamente después, ¿no?, mostrando de que todo esto está ocurriendo gracias a la genialidad de Evo Morales, ¿no?, y que por tanto Morales debe permanecer en el poder, no importa, hasta el 2030. Esa es la pretensión del gobierno, un chauvinismo que echa al olvido los problemas fundamentales del país para poner en primer plano esta ficción de las negociaciones marítimas. Para lograr ese propósito, Bolivia va a ser atrapada por ese sentimiento de chauvinismo. Ese es el problema que hay que analizar. Yo personalmente creo que como telón de fondo en todo este escenario está la crisis económica que está empezando a vivir Bolivia. Una crisis que no depende de la voluntad de los bolivianos el superarlo o no. Es una manifestación de un fenómeno objetivo que se da a nivel mundial. Nuestro destino está amarrado al destino de la China, por ejemplo, para la venta de los minerales. Si la China paraliza su producción, obvio que no habrá posibilidad de vender el mineral boliviano a ese mercado, ¿no? Nuestro destino depende de cuál sea el rumbo que tomen la crisis en el Brasil y en la Argentina para la venta del gas. Entonces, allí hay factores absolutamente objetivos que muestran que la crisis en Bolivia, día que pasa, se va a acentuar más y más, con las consecuencias naturales de generar una especie de convulsión social, malestar social. Ya hay malestar en los sectores de la minería, están cerrando muchas cooperativas, muchos sectores de la minería privada, está en peligro Guanuni y Colquiri, ¿no? Eso puede generar un gran malestar social, la crisis que está viviendo este país, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que muy pronto los bolivianos van a tener que pensar con su estómago antes que con su corazón, pensando en la ilusión del mar, ¿no? Yo no veo grandes perspectivas de que el gobierno tenga éxitos
en envolver a Bolivia en una ola de chauvinismo que le haga olvidar a este país de los problemas capitales, los problemas básicos de la desocupación, de los sueldos bajos, de la inseguridad en el comercio, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay condiciones en el futuro inmediato para que la ola chauvinista termine mediatizando problemas reales que van a generar la crisis.